La pregunta número 1 dice, ¿qué es el alma? Muy bien, la respuesta con base en la teología y en la filosofía, el alma es nuestra parte espiritual. Somos los seres humanos, somos seres duales, tenemos una doble naturaleza, la naturaleza física corporal, que podemos ver pies, manos, ojos, cabellos, pero tenemos también una naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual nuestra es el alma. El alma es nuestra parte espiritual, es decir, el hombre completo es cuerpo más alma, de manera conjunta. No hay ni ha habido un hombre que solamente posea alma, ni hay, ni ha habido, ni habrá un hombre que solamente posea cuerpo. Somos cuerpo y alma. Por lo tanto, nuestro proceso de salvación, nuestro proceso de santificación y la llegada al cielo tendrá que ver tanto con nuestro cuerpo como junto con nuestra alma. Entonces, la respuesta sería, ¿qué es el alma? El alma es nuestra parte espiritual, que aunque no vemos, que aunque no conocemos y aunque no somos plenamente conscientes de cómo es y cómo opera, sin duda ahí está. Se demostró científicamente desde el año 600 con Aristóteles, 600 antes de Cristo con Aristóteles en las primeras demostraciones, y después ha habido demostraciones muy formales y muy desde el punto de vista científico de la existencia del alma. Entonces el alma existe, es nuestra parte espiritual y el hombre completo es cuerpo más alma. La pregunta 2 dice, ¿es lo mismo alma y espíritu? En teología de la gracia, en teología del alma, en teología filosófica, alma y espíritu son sinónimos para respecto del hombre, ¿sí? Entonces, durante todo el diplomado, cada vez que hablemos del alma o hablemos del espíritu, son sinónimos. Sí hay otras áreas de la teología, como la teología moral, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, en donde se hace distinción de cuerpo y alma porque se les da un significado diferente, y no está mal, pero nosotros durante este diplomado, alma y espíritu son sinónimos. La pregunta 3 dice, ¿de qué está hecha el alma? Bien, el alma es sustancia simple. Para empezar es sustancia simple. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú preparas un café, tienes el agua, tienes el café, tienes el azúcar y tienes la crema que le pones. Aunque allí mezclado, una vez que revuelves la taza, aparentemente es una sola cosa, está compuesta de 4, del agua, del azúcar, de todo lo que mencioné. El alma no está compuesta de nada, es sustancia simple. ¿De qué está compuesta? Solamente de ella. Sin embargo, sí hay un ingrediente que la forma. Como ese ingrediente no sabemos cuál es, como ese ingrediente no podemos identificar con toda certeza de qué está hecho, los filósofos han encontrado que de lo que está hecho el alma no hay nada fuera de la creación que esté hecho de eso mismo. Es decir, el ingrediente que compone al alma solamente se encuentra en el alma. Entonces, los filósofos, los teólogos le llaman a la sustancia de la que está compuesta el alma sustancia espiritual humana. Y déjame decirte entonces que el alma del hombre está hecha de un ingrediente único que solamente se encuentra en el alma del hombre. Y esa sustancia se llama sustancia espiritual humana. Y así la vamos a conocer durante todo el diplomado. Siempre que hablemos del alma, sabremos que está hecha de un ingrediente único que solamente se encuentra allí. Sustancia espiritual humana. La pregunta 4 dice, si el alma del hombre y el espíritu de los ángeles son lo mismo, son iguales. Déjame decirte que no. Con base en la pregunta anterior, te puedo decir ahora que el espíritu de los ángeles está hecho de una sustancia, también es espíritu simple, está hecho de una sustancia que no se encuentra en ningún otro lugar de la creación más que en el espíritu de los ángeles. Entonces, así como el alma del hombre está hecha de sustancia espiritual humana, el espíritu del ángel está hecho de sustancia espiritual angélica, y son cosas diferentes. El alma del hombre y el espíritu del ángel son diferentes, y esto lo demuestra filosóficamente Santo Tomás de Aquino en el año 1200-1300 después de Cristo, y hace un razonamiento muy interesante. Dice,
El hombre necesita para salvarse cuerpo y alma. Y eso nos queda claro. El ángel en su proceso de prueba, el ángel también estuvo a prueba, por eso es que hay ángeles caídos que no pasaron la prueba. El ángel en su proceso de prueba para salvarse no necesitó de un cuerpo, solamente de su espíritu. Por lo tanto, podemos identificar que el espíritu del ángel es diferente del espíritu del hombre. El alma del hombre necesita un cuerpo para salvarse y el espíritu del ángel no necesitó de ningún cuerpo, por lo tanto son diferentes. No podemos entonces ni siquiera imaginar que el alma del hombre es igual al espíritu de un ángel. El hombre nunca será ángel y el ángel nunca será ni ha sido hombre. Son sustancias diferentes. La pregunta 5 nos dice si hay almas grandes y almas chicas. Bueno, el alma es nuestra parte espiritual. La parte espiritual del hombre no se mide, el alma no se mide en tamaño, no tiene peso ni medida. Por lo tanto, no podemos dimensionar el tamaño de un alma para poder identificar si un alma es grande o si un alma es pequeña, porque el peso, el volumen, la medida en un alma no aplica. Para el hombre físico sí, para el cuerpo sí, pero para el alma no aplica el peso y la medida. Sin embargo, sí podemos asegurar que hay almas más desarrolladas en la virtud que otras. Es decir, la grandeza del alma la podemos identificar con la grandeza de la virtud depositada en el alma. Todos recibimos, cuando somos bautizados, la virtud de ser hijos de Dios, y en la medida que vamos cultivando esa virtud que nos hace, esa virtud de filiación que tenemos con Dios, que nos hace ser sus hijos, en la medida que cultivamos esa virtud, es en la medida que el alma, podemos decir, que tiene más desarrollo o menos desarrollo de la virtud. Entonces, en el alma no aplica el peso ni la medida, aplica la virtud y el desarrollo de la virtud. La pregunta 6 nos plantea de si es más grande el alma que el cuerpo. Bueno, ya lo expliqué, en el alma no aplica peso ni medida. Sin embargo, sí podemos decir que nuestra parte más importante es el alma, pero mucho más importante que el cuerpo. Entonces, la pregunta no tiene tanto que ver si es más grande uno que el otro, pero sí es muy importante definir y clarificar y tener muy claro nosotros en este proceso de salvación, en este proceso de santificación, que es más importante tener un buen cuidado del alma, que es más importante tener un buen desarrollo del alma que un desarrollo del cuerpo. Sin duda, el cuerpo se nos dio y debemos cuidar de él. Pero el cuerpo sirve al alma, el cuerpo está orientado para que el alma se salve. Entonces, el alma es la parte más importante del hombre, independientemente de si tiene tamaño o no. El alma es la parte que es realmente más importante y más significativa del hombre. La pregunta 7 es muy interesante y la respuesta es un poquito larga. La pregunta 7 nos pregunta, ¿en dónde está el alma? ¿Está en el corazón? ¿Está en la mente? ¿En dónde está el alma? Si ya asumimos y aceptamos que el hombre es cuerpo y alma, el cuerpo no nos queda duda dónde está. Yo veo pasar a Felipe y digo, ahí está el cuerpo de Felipe, lo veo pasar, pero ¿dónde está su alma? Respecto de cada uno de nosotros, vas y te miras en el espejo y dices, ahí está mi cuerpo, no tengo duda, estoy viendo las manos y los pies, estoy viendo mi cara, pero ¿dónde está el alma? Bien, hubo un tiempo en el que se creyó que el alma estaba en el corazón. Sin embargo, sabemos tú y yo que el corazón es un músculo, está hecho de carnita y cuando el hombre muere se descompone el corazón y entonces podemos decir que el alma no está en el corazón. Es más, cuando hay un trasplante de corazón, ¿qué significa? ¿Que también hay un trasplante de alma? Claro que no. Entonces el alma no está en el corazón, punto número 1. Entonces ¿estará en la mente? No, tampoco. La mente es específicamente el cerebro. Allí en el cerebro hay una serie de reacciones químicas y cuando la persona muere, significa que el cerebro dejó de recibir oxígeno y todas las
operaciones vitales del cuerpo se detuvieron, pero no por eso murió el alma. Entonces, el alma no está en la mente tampoco. Déjame decirte que el hombre, ya lo dije hace rato, es cuerpo y alma. Y nos queda muy claro que el cuerpo vive en este mundo físico. El hombre, el cuerpo físico, el cuerpo del hombre mueve, se mueve, opera, tiene su vida en este mundo físico que tú y yo vemos. Vemos el sol, vemos las estrellas, vemos las plantas y este es el mundo físico en donde se mueve el cuerpo. Pero el alma tiene su operación en una realidad espiritual. Y esto parecería New Age, pero no lo es. La realidad del alma es una realidad espiritual. Y en esa realidad espiritual, que no te puedo decir si es un plano paralelo, eso no importa. Lo que importa es que el alma tiene operación y tiene sus funciones vitales en una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual que también es propia de nosotros porque somos también parte de espíritu, y en esa realidad espiritual es donde el alma tiene su operación. Nada más que tú y yo no lo vemos. Tú y yo no vemos esa realidad espiritual ni somos muy conscientes de ella y por lo tanto a veces hasta lo dudamos o lo olvidamos. Sin embargo, debemos ser conscientes durante este diplomado y de ahora en adelante que el alma tiene una realidad espiritual y que en esa realidad espiritual donde el alma opera hay una serie de leyes, una serie de normas, una serie de principios que rigen la operación del alma y esas normas, leyes y principios las vamos a ir revisando conforme avancemos en el diplomado. La pregunta 8 está muy interesante. Dice, ¿qué cosas puede hacer el alma? Bien, sabiendo entonces que el alma tiene una realidad espiritual, déjame decirte que esa realidad espiritual no es nada aburrida. Hay muchas cosas que hacer allí. Y yo te puedo resumir que las cosas que puede hacer el alma son prácticamente dos. Una es comprender todo su entorno espiritual y la otra es tener la voluntad para operar en ese entorno espiritual. Es decir, punto número 1, el alma tiene la capacidad de comprender todo su entorno espiritual. Al alma no le interesa el entorno físico del cuerpo, fíjate. Al alma no le interesa si tienes trabajo o no, si estás gordo o flaco. Al alma no le interesa si tienes un buen trabajo o una buena novia. Al alma no le interesa nada de este mundo físico, de si el dólar o el euro o el petróleo. Al alma no le interesa. El alma tiene su operación en una realidad espiritual y al alma le interesa mucho conocer y comprender cómo es ese entorno espiritual. Y déjame decirte que entonces el alma tiene la capacidad de entender y comprender con total perfección cómo es su entorno espiritual. Punto número 2. El alma tiene la capacidad de, una vez que entendió ese entorno espiritual, operar con base en las leyes y normas propias de ese entorno espiritual. Tú puedes decir, no hombre, esto sí ya está muy loco, esto sí ya es New Age. No, te lo voy a fundamentar conforme vayamos avanzando en el diplomado, con filosofía, teología y con el catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita créemelo así. El alma tiene entonces entendimiento para poder comprender todo su entorno espiritual y voluntad para poder moverse y operar en su entorno espiritual conforme a lo que ya comprendió de él. Hay una mala noticia. El alma solamente puede comprender y operar mientras está en estado de gracia. Lo tengo que decir. Solamente tiene la capacidad de entender y operar mientras está en estado de gracia. ¿Qué es lo contrario al estado de gracia? El estado de pecado. Es decir, el alma que está confesada y comulgada, es decir, aquel que se confesó y comulgó, tiene operación en el alma. Y eso está científicamente demostrado y lo vamos a ir viendo en el diplomado. Pero el alma, que es presa del pecado, porque no se ha confesado y no ha comulgado, qué pena me da decirlo, pero así es, no tiene la capacidad de operar
ni de entender toda la maravilla que ocurre en su entorno espiritual, porque el entorno espiritual del alma es un entorno muy parecido a la vida del cielo. El alma que está confesada y que comulgó, es decir, que está en estado de gracia y mantiene amistad con Dios mediante los sacramentos, vive una realidad espiritual muy parecida o muy cercana o muy similar a la que se vive en el cielo. Es una dicha, un amor, una alegría intensa en la cual el alma está en un estado de éxtasis espiritual. Por eso es que ni le preocupa el mundo físico. Siguiente pregunta, ¿cuáles cosas no puede hacer el alma? Bueno, el alma no puede tener contacto con este mundo físico. El alma no puede operar nada de lo físico. Si el alma pudiera, el alma movía tus pies y movía tus manos para ir a confesarte. Movía mis pies y movía mis manos para ir y reconciliarme con Dios. Pero el alma no lo puede hacer. El alma no puede entrar en contacto con este mundo físico. Por lo tanto, cuando el alma o tú y yo caemos en pecado, cae el alma en pecado, y entonces el alma, por más que quisiera, no puede recuperar el estado de gracia. Entonces el alma no puede hacer nada de lo concerniente al mundo físico. Vean qué cosa tan rara hizo Dios con nosotros. Pero así funciona su plan. Nos da un cuerpo independiente del alma, nos da un alma independiente del cuerpo, pero si nos vamos a salvar en cuerpo y alma. Qué cosa tan rara. Qué cosa tan complicada, pero a la vez tan simple. Con el simple amor a Dios opera este plan. Entonces el alma no tiene, de las cosas que no puede hacer es tener operación en el mundo físico. La pregunta 10, ¿el alma muere? No, déjame decirte que no. Los seres espirituales creados por Dios, al ser espirituales, sobre ellos no opera la muerte. Es decir, un ángel es un ser espiritual creado por Dios y nunca va a morir. Un ángel caído fue un ser espiritual creado por Dios en bonanza y en bondad, que después se desvió y es un ángel caído, pero nunca va a morir por ser ser espiritual. El alma del hombre es un ser espiritual y nunca va a morir. Entonces, tenemos un destino por delante eterno. Esta vida que llevamos aquí, en este mundo, es momentánea y puede ser de 60, 80 o 100 años, pero es momentánea y no se compara a ese periodo de tiempo de 60, 80 o 100 años que vive el cuerpo con toda la eternidad de miles, de millones, de millones, de millones de años que vivirá el alma. Entonces, el alma no muere, pero su destino de la eternidad se marca desde esta vida, desde nuestros actos, decisiones de esta vida. Pregunta 11. ¿El alma nace? Bueno, como nacimiento, la palabra nacimiento la asignamos a un proceso biológico de una semilla que germina, o de un bebé que nace, o de un animalito que tiene sus crías. El alma, desde ese punto de vista biológico, no nace, pero el alma sí tiene un inicio. El alma tiene un inicio que es en el momento que es creada. El alma es creada en algún momento y ahí comienza su existencia. ¿En qué momento es creada el alma? En el momento de la concepción, que es paralelo al momento de la fecundización. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, viene allí todo un proceso biológico maravilloso que tú y yo ya conocemos, pero a la par, en la realidad espiritual, donde el alma opera y donde el alma existe, es concebida el alma. El alma, entonces, allí comienza su operación. Por eso el aborto es muy delicado, por eso el aborto es un pecado, por eso el aborto debe de evitarse, porque aunque hay allí ya una pequeñita célula que se está comenzando a germinar en el vientre de mamá, hay un alma plena y terminada, lista para operar, ya en el plano espiritual. ¿El alma mueve al cuerpo? No,
Es imposible que el alma mueva al cuerpo. El alma opera en una realidad espiritual y por más que el alma quisiera, no puede mover al cuerpo. No hay liga, ni hay un mecanismo, ni hay un aparato funcional que permita que las decisiones y las operaciones del alma afecten al cuerpo. De manera natural no hay esa forma, no hay manera mediante la cual el alma pueda hacer que el cuerpo se mueva. No hay forma. ¿El cuerpo mueve al alma? Esta pregunta es complicada, no es tan simple como la anterior. Si bien es cierto que el cuerpo tampoco mueve al alma, sí te puedo decir con certeza filosófica y teológica, que las acciones del cuerpo, las decisiones y los actos que tú ejecutas en este mundo físico, corporal que nos movemos, sí afectan la operación del alma. Y voy a poner 3 casos. Voy a hablar del estado de gracia y del estado de pecado. Cuando una persona está en estado de gracia, es decir, cuando tiene su confesión y tiene su comunión y por lo tanto está en amistad con Dios, ese acto que tú y yo llevamos aquí a cabo, de tener amistad con Dios, de tener un buen comportamiento de acuerdo a la ley de Dios, eso permite que el alma esté operando, porque el alma se encuentra en estado de gracia. Es un poquito más complejo, lo iremos viendo, pero ahorita créemelo de esta manera. Mientras nosotros mantenemos un estado de gracia, es decir, una vida recta basada en sacramentos, el alma tiene operación. Pero también te puedo decir que una vez que tú y yo, en esta vida física que nos toca vivir, cometemos un pecado y caemos en enemistad con Dios, es decir, rompemos nuestro estado de amistad con Dios, el alma deja de operar. Entonces no es que el cuerpo mueva al alma, sino que el cuerpo, con sus actos y sus decisiones en este mundo físico, definen la operación o la no operación del alma en su realidad espiritual. Entonces así opera el plan de Dios. El plan de Dios para nosotros significa que nos da un cuerpo y un alma, pero el cuerpo es el que manda, el cuerpo es el que decide, y una vez que el cuerpo decide reconciliarse con Dios, tener amistad con Él, con una amistad sacramental, una amistad con base en los sacramentos, le da al alma la suficiente vitalidad como para que el alma pueda operar y hacer lo propio. Entonces fíjate qué maravilla. Tú y yo, en un acto de reconciliación con Dios, vamos, nos confesamos, comulgamos, y en ese momento el alma comienza a operar en su realidad espiritual. Ya no tienes tú que preocuparte de qué va a hacer el alma o qué va a dejar de hacer. Ella tiene la capacidad de entender su realidad espiritual y de operar lo que le corresponda hacer en su realidad espiritual con vías a la santidad, mientras tú y yo mantengamos un estado de gracia y de amistad con Dios en este mundo físico. ¡Qué cosa tan rara! Qué cosa tan rara, y lo iremos viendo en el diplomado piececita por piececita, porque parece todo esto un aparato de ingeniería, un aparato un mecanismo, una maquinaria que tiene sus leyes, tiene sus partes y tiene sus formas de operación. Pregunta 14 y 15. El alma piensa, el alma aprende. Ya lo dije hace rato, pero ahora lo voy a explicar un poquito más a fondo. El alma, una vez que está en estado de gracia, tiene la capacidad de comprender. Comprender significa tener conocimiento de su realidad espiritual. No es que el alma se ponga a pensar, ni es que el alma se ponga a aprender, porque el proceso de pensar es un proceso cognitivo que lleva a análisis, y el proceso de aprender también es un proceso cognitivo que implica un proceso de análisis. Cuando tú vas a la escuela y te enseñan a sumar o a restar, o te enseñan la nomenclatura química, tú entras en un proceso de análisis y es que aprendes, pero el alma no. El alma entiende. El alma tiene la capacidad de entendimiento. Es decir, ya hay toda una ciencia definida, que es la ciencia de Dios, que opera en el mundo espiritual, que es donde el alma opera.
Y entonces el alma tiene la capacidad de comprender, de entender todo aquello. No necesita aprender, no necesita entender, ni necesita ponerse a estudiar porque le vayan a hacer algún examen. No, de manera automática, cuando el alma recupera el estado de gracia, cuando tú y yo vamos y nos rendimos ante nuestro Señor y nos confesamos y comulgamos y recuperamos la amistad con Dios, entonces el alma en ese momento recupera la capacidad de entender y comienza a comprender como si siempre hubiera comprendido todo. Comienza a entender la ley de Dios, el plan de salvación, como si siempre lo hubiera entendido, sin necesidad de ponerse a estudiar, sin necesidad de entrar en un proceso de análisis o de raciocinio o un proceso cognitivo, de manera automática, como si siempre lo hubiera sabido. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Pues estar en estado de gracia. Porque si creemos que hay otra vida después de esta vida, y creemos que la vida que nos marca nuestro Señor para nosotros tiene que ver con la salvación y la santidad, no podemos llegar allá sin una vida sacramental. Pregunta 16. ¿El alma ama? Déjame decirte que si algo sabe hacer el alma, es amar. El alma ama con profundidad y ama con un amor mucho más grande que cualquier amor de esta vida terrenal. El alma ama y ama a Dios. El alma se ciñe a la ley de Dios, se alinea al plan de Dios porque lo ama. En cuanto el alma regresa al estado de gracia, comienza a ser objeto del amor de Dios y comienza ella misma a amar a Dios más que cualquier amor mundano. Yo estoy seguro que tú amas a tus papás, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus familiares, amas a tus compañeros de trabajo, pero todos esos amores son imperfectos. Sin embargo, la capacidad de amor que tiene el alma es una capacidad muy perfecta de amor, y ese amor va dirigido a la única fuente de amor que existe, que es Dios. Pregunta 17. ¿El alma odia? No, el alma no conoce lo que es el odio, porque el alma que está en estado de gracia lo único que sabe es amar. Lo único que sabe es amar a Dios. No le interesa este mundo, no le interesa, incluso déjame decirte que no le interesan otras almas. Es una relación personal, biunívoca, de ida y vuelta entre el alma y Dios. Entonces, el alma no odia. El alma que está en estado de gracia no odia. Y el alma que está en estado de pecado sufre. No odia, sufre, que es peor. El alma que está en estado de pecado sufre y añora volver a sentir y volver a vivir aquel amor desbordante, aquel amor sobrenatural para el cual fue creada. La pregunta 18 dice si el alma se mueve. Bueno, movimiento lo pensamos casi siempre como ir de izquierda a derecha o de arriba a abajo o de adelante hacia atrás. El movimiento lo identificamos con un plano físico, pero el alma radica en una realidad espiritual. El alma no se mueve porque no hay izquierda ni derecha en el plano espiritual. Sin embargo, el alma sí tiene una operación. El alma tiene una operación propia de su realidad espiritual. ¿Y en qué consiste esa operación? Una vez que tú y yo recuperamos el estado de gracia mediante los sacramentos, el alma comienza a operar, y lo podemos decir así: el alma comienza a moverse en su vida espiritual con un solo objetivo: construir su estado de santidad, perfeccionar su estado de santidad y transitar por el plan de Dios para llegar al cielo de manera automática. Aunque tú y yo aquí vamos y nos confesamos y comulgamos y después nos vamos a nuestras actividades de diario, el trabajo, la escuela, el hogar, mientras estemos en estado de gracia, el alma está operando, caminando, construyendo
el plan de salvación para nosotros, trabajando sobre nuestro estado de gracia y perfeccionando nuestro estado de santidad y de amistad con Dios. 19. ¿El alma sufre o goza? Sí. Y el gozo que siente el alma, el gozo que vive el alma mientras estamos en estado de gracia, es un gozo muy parecido al cielo. Pero el alma que está en estado de pecado sufre, y sufre un dolor muy parecido al infierno, nada más que tú y yo no lo vemos. Nada más que tú y yo no lo sentimos. Y déjame decirte que santos hay a quienes Dios les permitió, mientras estaban en vida, experimentar por breves momentos el estado de bienaventuranza que vive el alma mientras se está en estado de gracia, pero también les permitió experimentar por ciertos instantes, por pequeños momentos, el grado y el nivel de desventura, de desgracia que vive el alma y que experimenta el alma en estado de pecado. Entonces el alma sí sufre el estado de pecado, muy parecido al infierno, y goza el estado de bienaventuranza, el estado de gracia, muy parecido al cielo. La pregunta 20 es muy importante. ¿El alma se alimenta? Déjame decirte que sí. El alma tiene dos alimentos. El primero te corresponde a ti proporcionárselo. El alma se alimenta del sacramento. El bautismo alimenta al alma, la confirmación, el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión, el sacramento de la unción de los enfermos. Todos los sacramentos, igual el matrimonio y la orden sacerdotal, los 7 sacramentos mantienen al alma alimentándose. Y a ti te corresponde, a ti y a mí, proporcionarle el alimento de la confesión y de la comunión al alma. El segundo alimento proviene de Dios. Una vez que tú le proporcionas el primer alimento al alma para que recupere el estado de gracia, quien se mantiene alimentando al alma eres tú con el sacramento recurrente, pero también Dios. Y obviamente el alimento que le da Dios al alma es muy superior al que tú le puedas proporcionar, si no en calidad, porque es lo mismo, sí en cantidad. Dios proporciona de manera apabullante, de manera como cascada, como torrente, alimento al alma. Por eso el alma en estado de gracia está en una vida de éxtasis, en una vida de plenitud que no quiere abandonar. A ver, esta pregunta que sigue está muy rara. Es la pregunta 21. El alma en esa situación de gracia o de pecado, ¿ve a Dios? ¿Ve a la Virgen? ¿Ve a los ángeles? ¿Ve a los santos? ¿O ve al diablo? La respuesta es que no. La visión de Dios está reservada para el cielo. El alma, mientras está en estado de gracia, no ve a Dios, pero sí es muy consciente de su realidad espiritual, es muy consciente de su estado de gracia, es muy consciente de su estado de bienaventuranza, es muy consciente del estado de misericordia que recibe de Dios, es muy consciente de todos los alimentos que recibe de Dios, y es muy consciente de que existe otra vida plena en el cielo a la cual el alma quiere llegar. El alma no ve todavía a Dios, no ve tampoco a la Virgen, no ve a los santos, no ve a los ángeles, pero sabe y añora aquella vida del cielo. El alma que está en estado de pecado no ve al diablo tampoco. Es decir, la vida del cielo es superior a la vida espiritual de bonanza en esta vida, y la vida del infierno es muy peor a la vida de desventura que pueda vivir el alma en esta vida. Pero no, el alma no ve a Dios, lo verá hasta el cielo, y es lo que añora y es hacia donde tiende. A ver, esta pregunta 22, a lo mejor no debí ponerla, porque es una de las preguntas que vamos a ir revisando conforme vayamos avanzando en el diplomado, pero ya la puse, entonces la voy a contestar, porque si no, ustedes justamente me reclamarían. A ver, entonces,
Hay una pregunta que por lo general se les hace a los niños y uno les dice, a ver, ¿el alma ve a Dios? Y el niño dice, sí, sí ve a Dios. ¿Y con qué lo ve? Y el niño dice, pues con los ojos del alma. El alma no tiene ojos. El alma no tiene ni cuerpo. El alma no tiene ojos. El alma no tiene entonces la capacidad de ver con unos ojos humanos o físicos. Es más, los ojos desvirtúan. Tú puedes ver una pared de una casa pintada de blanco y dices, ah, mira, la pared es blanca, pero no puedes ver lo que hay por dentro, y por dentro están los ladrillos o los tabiques que forman la casa y pueden ser rojos o cafés o color gris. Entonces los ojos físicos de nosotros nos dan una visión muy limitada. Los ojos desvirtúan la realidad. El alma, una vez que llega al cielo, sí ve a Dios. Pero ¿con qué lo ve? ¿Cómo lo ve? Déjame decirte que la visión de Dios, y esto lo vamos a ir viendo muy detenidamente en el diplomado, la visión de Dios es una visión conceptual, es una visión intelectual. El alma, te lo dije hace 6 o 7 preguntas, el alma tiene la capacidad de entender, de comprender. Entonces, la visión de Dios en el cielo es una visión intelectual y conceptual, mucho más profunda, mucho más clara que una visión óptica, que una visión ocular que es efímera. La pregunta 23 es una pregunta muy rara y es una pregunta que va a causar mucha polémica y nos va a estar regresando esta pregunta varias veces durante el diplomado. ¿El alma peca? ¿El alma tiene la capacidad de cometer pecado? ¿El alma de sí va y comete pecado? Déjame decirte de una vez, de manera tajante, que no. Ahorita te va a corresponder creerlo. Yo te iré fundamentando durante el diplomado por qué el alma no peca. El alma no peca. Y ahorita te voy a dar nada más dos argumentos. El primero es que cuando vas y te confiesas de los pecados que tú cometes con tu cuerpo, pero no tienes que confesarte de los pecados que comete el alma, porque el alma no comete pecado. Es decir, cuando llegas con el sacerdote a confesarte, no le dices, mire, estos son los pecados que cometí con mi cuerpo y estos son los pecados que cometí con mi alma. No, el alma no cae, el alma no comete pecado. Punto número 1. Punto número 2. Argumento número 2. El alma, mientras está en estado de gracia, tiene operación. Y lo que más le interesa es amar a Dios. Y es lo que hace. Una vez que el cuerpo, tú y yo, en este mundo físico, caemos en pecado, el alma se queda quieta, presa del pecado. No puede ni moverse, ni siquiera defenderse. Y por lo tanto tampoco cae en pecado porque ya está en pecado. Entonces el alma no puede cometer pecado. Pregunta 24. ¿El alma puede ser poseída por el diablo? No, no puede ser poseída por el diablo. Cuando hablamos de posesión diabólica, el diablo solamente puede poseer el cuerpo y la mente, pero no el alma. El alma es potestad de Dios. El alma durante esta vida le pertenece a Dios. Ni siquiera te pertenece a ti en un sentido estricto. Sí está puesta junto contigo y es parte de ti y te corresponde a ti llevarla a buen término en un proceso de santidad en esta vida que nos lleva hacia la salvación. Pero el alma es potestad de Dios. El diablo no puede poseer al alma. Bueno, déjame decirte que sí. El alma sí puede ser poseída por el diablo, pero esa situación solamente se da en el infierno. Solamente en el infierno el alma pasa a ser potestad y le pertenece al diablo. ¡Ay, qué cosa tan escalofriante! Pero en esta vida no. En esta vida entonces tengamos la certeza que Dios siempre está de tu lado, que Dios siempre está buscando tu salvación, patrocinándote lo que necesitas para que tú y yo, en esta vida que nos tocó vivir, la vida que nos haya tocado, siempre contamos con Dios. Dios siempre está de tu lado.
Y última pregunta, pregunta 25. ¿El alma desea? Sí, el alma, por todo lo que ya revisamos entonces en las preguntas anteriores, el alma desea a Dios con un deseo ardiente, con un deseo que nunca se ha visto en esta vida. El alma desea, añora, extraña la realidad de Dios, siempre tiende hacia Dios. El alma está hecha para ir directamente como rayo fulminante hacia Dios. Ay, pero tú y yo frenamos ese camino con el pecado. Qué tristeza, pero qué alegría saber que el alma lo único que añora es estar con Dios. Lo único que desea es estar con Dios, y que Dios nos permita en este diplomado, conforme vayamos avanzando, ir entendiendo todas estas leyes, no tanto para comprenderlas, sino para maravillarnos de la grandeza del plan de Dios. Va a ser un diplomado complicado, déjame decirte, porque se van a enfrentar muchas cosas en tu corazón y en tu alma que no deberían estar allí, pero que están. Muchas cosas en mi propio corazón se van a enfrentar. Muchas cosas, muchas malas costumbres que tengo, mis pecados favoritos se van a enfrentar contra mí. Y yo tendré que tomar una decisión. Pero sé que Dios está de mi lado. Te invito a que no abandones el diplomado. Llévalo con calma, llévalo despacio, poco a poco, y que Dios nos permita conocerlo, amarlo y desearlo. Así sea, que Santa María de Czestochowa, patrona de nuestra parroquia, nos acompañe durante este proceso. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días.